Especial saludo, viceministra, hoy nos acompaña como ministra encargada, al doctor Manuel Rodríguez, a nuestro invitado de AIPIECA y a todos los demás, a nuestra Rafael y a Juan Carlos, a todos los panelistas. Y la verdad, estaba pensando que es todo un reto moderar este panel. Hemos oído durante estos 3 días, en las diferentes conferencias que hemos tenido, esas inquietudes que tenemos como colombianos y también como sector, de todo lo que se habla de transición energética, de la nueva política. Entonces esto pone un reto porque además tenemos un panel que va a comprender esas visiones de gobierno, de expertos, un exministro que nos decía la vice hace 30 años, ministro, y que nos va a hablar de su visión de ahora, una mirada internacional y las empresas, la industria. Creo que es un gran reto moderarlo y voy a hacer propósito para abarcar todos los temas. Voy a empezar con la ministra encargada. Ministra, su presentación de verdad nos mostró un panorama completo. Yo tenía varias preguntas que fueron absueltas con la presentación, pero quería hacerle una pregunta, y es: nosotros como colombianos vimos el presidente presentó ese decálogo ahora en la COP27, y se habla ahí de valorizar a las economías que entren en ese camino de la descarbonización, y también en el Plan Nacional de Desarrollo, que coincidió, y ayer hablábamos de eso con el director del DNP, se establece un capítulo de la acción climática muy completo, con unas bases muy completas que empiezan a hablar, hacen un diagnóstico de cómo estamos, no voy a repetir las cifras que conocemos todos, y empieza a hablar ya cómo se va a llegar, cómo se establece como esos hitos donde quiere llegar el país. Ya empezamos a hablar de cómo transitar a economías verdes, de análisis de riesgo, taxonomía verde, son muchos retos, pero precisamente ayer hablábamos con el director del DNP que una meta de descarbonización como tal no está en el Plan Nacional, porque es un camino que no se sabe y que por ahora no se tiene claro. Yo quería preguntarle, no para pasarle la tarea a usted obviamente, para lograr ese decálogo y esas bases del plan, ¿qué ha pensado el gobierno desde el ministerio en ese plan detallado que debe tener no solamente ese sector, sino las otras economías para descarbonizarse? Gracias, Silvana, por tu pregunta. Efectivamente, yo creo que lo que estamos proponiendo en este gobierno fundamentalmente es poder ver a Colombia de una manera diferente. Colombia tiene mucha riqueza, y hay unas riquezas que hemos aprovechado más que otras. Sin duda, haber sido un país tropical en donde geológicamente se pudo acumular tanta biomasa en sus reservas fósiles, pues es una de las riquezas, una de muchas. En estos tiempos, efectivamente, la otra gran riqueza es la de la biodiversidad. Y la riqueza de la biodiversidad, lamentablemente, y también por una situación cultural, histórica, tradicional, a la naturaleza la hemos visto más como una fuente de materias primas, exclusivamente, más que como una inspiradora de procesos, inspiradora de materiales, inspiradora de otro tipo de procesos que puedan generar riqueza. Entonces, cuando el presidente habla en su decálogo de valorizar otras economías, lo que el presidente nos invita a pensar es que en nuestro sistema de valores múltiples, no solamente lo que tiene que ver con los valores del mercado, sino con los valores culturales, sociales, históricos, asociados a lo que ha sido la historia de este país, pues necesitamos revalorizar otros de nuestras riquezas, entre ellas la posibilidad de un desarrollo económico basado en la biodiversidad. Y cuando se habla de que de pronto necesitamos cambiar esos valores, toda esa concentración del valor cultural, de las expectativas, obviamente también algunas partes económicas, sobre lo que tradicionalmente no, hace unas cuántas décadas, no hace mucho más no hace un siglo, que hemos depositado en el sector de hidrocarburos, pues ahí la invitación es a diversificar en donde estamos centrando los valores. No es una cosa de es diversifiquemos, somos un país en donde la diversidad nos define por naturaleza. Entonces, los hitos asociados a esto tienen que estar asociados muy fuertemente con cosas que ya están pasando. Este país está lleno de pilotos
de pilotos de economía, de la bioeconomía, de la economía de la biodiversidad, el turismo de naturaleza para todos. Sabemos que ahí hay una fuente muy importante para ir haciendo esos sustitutos económicos. Entonces, esa es la invitación. Necesitamos, por un lado, que la banca lo entienda, lo incorpore. La semana pasada estuve en un evento de Asobancaria y con el Banco de Bogotá, y es muy interesante ver el proceso que está teniendo la banca para reconocer que van un poco quedados en incorporar, por ejemplo, las líneas de crédito asociadas a la aceleración climática, pero también a la aceleración de la economía de la biodiversidad. Entonces, ese reconocimiento ya es un primer punto muy importante, y es que nos invita a que hay sectores que tienen que acelerar la transición porque los necesitamos. Esta transición no se puede hacer sin los bancos, pero tampoco se puede hacer sin un sector empresarial dispuesto a hacer inversiones diferentes, a entender que lo tradicional lo tenemos que ir transitando hacia la diversificación económica de una manera diferente. Entonces, el plan de desarrollo y este gobierno lo que está proponiendo fundamentalmente es: vamos a crear una serie de marco normativo que pueda impulsar ese tipo de nuevas apuestas de inversión. Estamos haciendo todo lo posible con la cooperación internacional también para podernos hacer acompañar de las mejores experiencias para poder dinamizarlas, y dinamizarlas no solamente con la gran empresa, sino también de manera muy importante con la gente en territorio. Lo mencionaba en mi charla, las comunidades energéticas, que ha sido también objeto de conversación estos días, pues sin duda es un ejercicio muy importante para poder ir equilibrando la mesa y esta realidad de nuestro país de la injusticia social y climática. Entonces, hay muchos caminos. En este momento en el que hemos venido de una economía muy tradicional, necesitamos ampliarla y diversificarla. Eso claramente lo entendemos, genera angustia, porque es un poco pasar de lo viejo conocido a abrirnos a la posibilidad de otras cosas que no son tan ciertas. Pero en el momento de la humanidad en el que estamos, Silvana, lo necesitamos hacer, y necesitamos confiar también en el buen olfato de los inversionistas, en la innovación de los inversionistas, en la ciencia y en las capacidades técnicas. Entonces, esa es la invitación de este gobierno. Es ahí a donde tenemos que concurrir todos. Y este ha sido un país resiliente. Este ha sido un país que se ha atrevido. Este es un país en donde hemos hecho cosas conjuntas a pesar de todo, a pesar de las dificultades. Este camino de la transición la tenemos que hacer entre todos. Sí, y yo destaco también de su presentación algo que decía y que nos deja ver que va a haber que la regulación va a estar muy acorde con eso, porque no me quiero anticipar, pero me imagino que la gente nos va a contar que han avanzado en proyectos de descarbonización, pero muchas veces la traba es la misma regulación. La realidad que hacen las empresas va adelante la regulación. También vi que en el plan se menciona que va a haber una ley de economía circular, que yo pienso que ese es el cierre para lograr una buena gestión de cambio climático. Creo que eso es fundamental y ese también puede ser el plan dentro del plan detallado. Sin duda. En mi despacho, mi viceministerio es el de políticas y normalización. Mi tarea fundamental es hacer una tarea de actualización normativa para poder facilitar la transición. Tenemos mucha norma que se nos quedó en la época de Manuel, y que la necesitamos actualizar para poder realmente transitar de manera segura, pero acelerada a esta transición. Bueno, la siguiente pregunta es para el doctor Rodríguez, y yo creo que todos lo seguimos y estamos pendientes de lo que usted opina y nos guía muchísimo, sobre todo los que tenemos a cargo el área de, pues, yo creo que todos, pero sobre todo el área ambiental y de sostenibilidad en las empresas y en las diferentes entidades. Y doctor Rodríguez, la pregunta es, ante esto, se generan expectativas cuando se están dando las COP27, y yo creo que ahorita mucho más, porque se ha dicho acá que estamos en medio de una tormenta perfecta, una crisis que dejó el COVID, las consecuencias de la guerra, el cambio de esa política energética en Colombia con cambios, se nos pone como en un camino que estamos llenos de incertidumbre. Y la pregunta que le quería hacer es, ¿cómo usted ve esto, este decálogo que se presentó allá Colombia
¿cómo ve lo que ha visto de esas políticas que ha anunciado el gobierno? ¿Será que usted lo ve conveniente para Colombia? Hablábamos ayer mucho de que se tiene que dar una transición energética a la colombiana, adecuada al modelo colombiano. La pregunta es usted cómo ve esto y cómo Colombia está preparado para que se pongan en práctica estos anuncios. Bueno, tal vez lo primero que tengo que decir, Sandra recordaba pues que a mí me tocó coordinar la creación del Ministerio del Medio Ambiente y ser el primer ministro. En esa época las expectativas eran otras. Acabábamos de regresar de Río de Janeiro de la negociación de cambio climático, entre otros, en las cuales yo participé muy activamente. De hecho, he participado como en la mitad de las COPs. Y en ese momento la expectativa y el compromiso internacional es que para el año 2000 se emitirían los mismos gases de efecto invernadero que se habían emitido en 1990. Entonces, digamos, el cambio climático no era un problema, sino era un problema que se iba a solucionar. 30 años después, más de 30 años después, se han emitido un 60% más de gases de efecto invernadero que en 1990, cuando se hizo el acuerdo. Y la COP27, como la 26, como la 25, como la 24, podemos decir que son un fracaso. No hay nada nuevo en el no quiere decir que la Convención de Cambio Climático haya sido inane. No, han ocurrido cosas, como respuestas, etcétera, etcétera, pero han sido totalmente insuficientes, como ha sido insuficiente también la Convención de Biodiversidad, según lo presentó muy claramente Sandra, porque yo creo que el tema hay que verlo en la forma como lo presentó Sandra. Yo creo que mirar el tema solamente como cambio climático es una visión tremendamente simplista y restringida, porque como lo señaló, tenemos los triple problemas, más otros que tienen que ver con los límites impuestos por la naturaleza al desarrollo. Y ese problema no lo estamos resolviendo. No existe hoy en día en el mundo ningún esquema, ni en la teoría económica, ni en las medidas que se están tomando en relación con resolver el problema global, que es justamente no transgredir los límites impuestos por la naturaleza y cuando los hayamos transgredido, echar para atrás. Esa es una discusión muy compleja, pero quería darles el bad news de que no existe en este momento una solución, digamos, ni solución ni soluciones para el problema. Entonces, el plan de desarrollo es mucho mejor que el decálogo. El decálogo, debo decir que tiene unos 6 lugares comunes, que no era necesario repetirlo. En el decálogo de Petro, yo creo, lo que yo claramente sí rescato es, uno, el tema de la región amazónica. Fundamental, porque la principal prioridad de Colombia en descarbonización de la economía es parar claramente la deforestación. Además que el parar la deforestación tiene otras consecuencias muy positivas desde el punto de vista de la biodiversidad, del ciclo del agua, etcétera, etcétera. Entonces es una mirada más integral. Ese anuncio de que el país asignaría $200 millones, yo dije, wow, caramba, eso nunca había ocurrido en Colombia. Y además con la expectativa, o con la que va a promover además conjuntamente con el presidente Lula, de que haya una... Y esto lo va a liderar Lula realmente al final, pero obviamente Petro va a hacer un gran soporte, que haya una transferencia de recursos masivos del norte al sur, correctamente a los países amazónicos, para resolver el tema de la región amazónica. Porque el tema de la región amazónica es el de mayor preocupación para este continente y en parte para el mundo. Estamos, distinto a la primera exposición que se hizo aquí, la cual yo tengo bastantes críticas, pero no voy a entrar sobre eso. Estamos cerca del tipping point, o del punto de inflexión de la deforestación de la región amazónica, según la ciencia. Y si traspasamos ese tipping point, eso llevaría no solamente muchas emisiones de gases de efecto invernadero, según la ciencia comenzaría a sabanizarse la región amazónica, pero eso tendría un profundo impacto en el ciclo del agua en todas las Américas. Quiere decir que los sistemas de precipitación variarían, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, yo creo que la apuesta de Petro está muy bien, el presidente Petro. Y la otra cuestión de los recursos masivos hace referencia a un tema más general, que es la responsabilidad que tienen los países, que adquirieron los países desarrollados,
en la Convención de Cambio Climático a partir del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. De acuerdo a ese principio, los países desarrollados deben transferir recursos económicos masivos en forma concesional para que los países en desarrollo, que son víctimas de la emisión de gases de efecto invernadero, como es Colombia, mitiguen y se adapten al cambio climático, ambas cosas. En eso es un fracaso rotundo lo de la convención. Hoy en día se acordó en el año 2006 en Copenhague, en el año 2009 en Copenhague, que colapsó esa reunión, que habría 100.000 millones de dólares, que es bastante insuficiente al año. A la fecha nunca se han cumplido los 100.000 millones de dólares al año, y no solamente eso, sino los que hacen la contabilidad dicen es que además la mitad de los recursos que se han cumplido no son concesionales, sino de crédito. Ahí están sumando peras con manzanas, que no es correcto. Entonces, en ese sentido, yo creo que el decálogo de Petro está muy certero. Y yo terminaría diciendo lo siguiente, o quisiera hacer referencia a lo siguiente. Colombia cometió un grave error durante el gobierno de Duque, que fue comprometer al país a una reducción de gases de efecto invernadero del 51% en forma no condicionada. La mayor parte de países en desarrollo tienen su compromiso condicionado. ¿Condicionado a qué? A que haya transferencia de recursos económicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el gobierno Santos sí lo condicionó. El gobierno Santos dijo, vamos a una reducción del 20% con plática propia y hasta el 30%, es decir, el 50% más, si hay transferencia de recursos económicos y tecnológicos en forma concesional a Colombia. Eso es lo que han hecho la mayor parte de países. Duque liberó eso. Yo creo que Colombia debería volver sobre el tema condicionado. No hay ninguna razón para que no, porque renunciar a un principio fundamental de la Convención de Cambio Climático. Y renunciar a un derecho. No tenemos por qué renunciar a un derecho. Y finalmente, en la transición energética, pues la transición energética es importante y estamos en una discusión bastante alocada en Colombia porque ese no es el problema principal. El problema principal es la descarbonización de la economía, que tiene que ver con la deforestación y el uso del suelo. La transición energética hay que hacerla a una velocidad, esa es mi visión, que no sacrifique un solo punto del crecimiento económico del país. Y ese debería ser el criterio fundamental, ¿no? Que claramente ilumine la transición energética. Lo otro son cuestiones abstractas. Digamos, yo creo que el presidente Petro se comprometió en una cosa absurda en la campaña, que fue a decir, vamos a suspenderla, vamos a acabar con la explotación de gas. El único país en desarrollo del mundo que se ha hablado de eso y que se sigue discutiendo de eso es en este. Cualquier país del mundo en desarrollo que tenga gas, lo único que quiere es explotarlo a la mayor velocidad posible. Muy bien. Entonces creo que ahí nos enredamos en esa agenda y quisiera terminar diciendo que el principal problema, y eso lo expuso muy bien Sandra, en Colombia es la adaptación. Esta mañana hubo un simplismo muy grande sobre la adaptación en la primera conferencia. Pues eso es un problema de control de inundaciones, por Dios. Colombia, de acuerdo a SUIRRE, que es un instituto que pertenece a las compañías de seguro, y como pertenece a las compañías de seguro yo le tengo bastante confianza, dice que la séptima economía del mundo más amenazada por el cambio climático es la colombiana. Por los problemas claramente que tenemos, que estamos presenciando en estos días, ¿no? Que estamos presenciando en estos días, y no como se dijo en la primera exposición en áreas corruptas, no sé qué, no, es que la carretera de La Calera se cayó, es que 3 de las G5 se cayeron. ¿Por qué? Porque estamos construyendo unas infraestructuras con unas técnicas de ingeniería que no corresponden ya al cambio climático. Vamos a tener que revisar toda la... Pero por el otro lado, porque hemos vulnerado tremendamente, es decir, de por sí Colombia es un país muy vulnerable y hay que recordar que es uno de los pocos países, es muy vulnerable por una cordillera tan joven. Pero es que en países, el único país quizás del mundo donde vive tanta gente en una cordillera joven es Colombia.
lo cual implica que hay una gran vulnerabilidad natural a los deslizamientos, etc. Pero a esa vulnerabilidad natural le hemos superpuesto la deforestación, en la zona andina particularmente. Entonces estamos metidos en la grande, porque el otro gran capítulo es obviamente la restauración. Y hay que decir que la adaptación es una agenda que no conocemos tampoco. Es una agenda que tenemos que aprender sobre ella, que todos los países están aprendiendo sobre ella. En estos días estaba revisando la política de adaptación de Estados Unidos. Obviamente para ellos es más importante la mitigación por razones obvias, pero en la política de adaptación de la EPA hay 3 grandes temas, 35 estrategias y 180 acciones que están contempladas y que están desde la EPA instrumentando en todo el país. En Colombia aún la cosa es mucho más complicada y obviamente Colombia tiene como una de sus prioridades, y también yo estoy muy de acuerdo con el gobierno de Petro, que hay que diversificar la economía, que es una gran oportunidad que tiene Colombia es la agricultura, pero entre otras cosas, para obtener una agricultura productiva tenemos que adaptar las técnicas agrícolas al cambio climático, como se están haciendo en otros países. Una agricultura que aguante las embestidas de las épocas secas, que aguante las embestidas de las épocas de inundaciones, que es lo que más caracteriza a Colombia, y ya incluso hay otros países donde están desarrollando variedades con ingeniería genética, organismos vivos modificados para que haya variedades que aguanten las inundaciones, etcétera, etcétera, como ha ocurrido con el arroz en China, por ejemplo. Pero dejo ahí, repitiendo, nuestra gran prioridad es la adaptación. Y ese es un tema que no es una frase, que el gobierno tendría que hacer una gran educación, y las universidades también, para que no se quede ahí como una frase fofa y sin sentido. Por eso mencioné como en Estados Unidos hay cerca de 180 medidas que están buscando aplicar en diferentes regiones del país de muy diversa índole, ¿no? Y yo celebro que el primer capítulo del plan de desarrollo es el ordenamiento territorial alrededor del agua. Y creo que en eso, digamos, hay que progresar en esa concepción, pero sin duda creo que hay un gran acierto del gobierno de Petro. Sí, yo creo que nos deja un punto importante el doctor Rodríguez. Nos hemos limitado a hablar de la reducción de emisiones y ya con eso creemos que abordamos el tema del cambio climático, y adaptación lo tenemos un poco olvidado y como que le corresponde a otro ente y no se involucran, y lo digo desde este lado de la industria, se necesita una coordinación de los actores que puedan trabajar en pro de medidas de adaptación. Eso es necesario, y empezar a hablar de eso, yo creo que incluir en el vocabulario qué se está haciendo desde cualquier industria en adaptación, porque se ha avanzado en siembra, uno dice en siembra de árboles, pero ir mucho más allá, exacto, se cierra la brecha. Pero para complementar a Sandra, ella dijo hay que escalar muchas experiencias. Hay que escalar, sí. En Colombia, por ejemplo, sabemos muy bien cómo hacer los sistemas silvopastoriles intensivos. Tenemos 150.000 hectáreas de proyectos pilotos después de haber desarrollado 40 años esa tecnología. Y ahí estoy de acuerdo con el primer expositor de hoy, es fundamental reformar la ganadería. En Colombia existe la forma de reformarla claramente para emitir menos gases de efecto invernadero, para hacer mejor uso del suelo, etcétera, etcétera. Está inventada la tecnología, pero lo que no hay ningún viso por ahora, esperamos que este gobierno sí, de escalarla. El anterior gobierno hizo 140.000 hectáreas de transformación del sector ganadero. Entonces yo digo, bueno, 140.000 hectáreas son 35.000 hectáreas al año, o sea que nos demoraríamos 200 años para transformar 7 millones de hectáreas, cuando el país requeriría transformar 7 millones de hectáreas en los próximos 20 años. Y usted me hizo una cifra que está en el Plan Nacional, en las bases del Plan Nacional de Desarrollo, y para cumplir la NDC, que ya a 2015, los sectores de la economía tenían compromiso. Para ese compromiso se necesitaba invertir anualmente 5.1 billones para todos los sectores de la economía. Y hoy tenemos una brecha de 2.9 billones para ese costeo. O sea que toda la razón, doctor Manuel. Colombia tiene que condicionar ese 51%, se puede devolver de ahí. Yo creo que esa es una cosa que hay que insistirle al gobierno de Petro, porque eso fue un error grave del gobierno de Duque. Bueno, y ya viendo, para irnos a otra mirada,
y a nuestro invitado especial, al doctor Sullivan. Yo hablaba esta mañana con él de lo importante que es que la industria y la ACP tenga esas alianzas con estos organismos internacionales, con estas instituciones internacionales que, como nos mostraba, tienen una ruta para la transición energética de buenas prácticas que debe hacer la industria. Creo que en este momento es clave tener esa visión internacional. Y quería hacerle una pregunta con base en esa visión. ¿Cuál consideran que son los aspectos claves que debe considerar un país como Colombia para avanzar adecuadamente en esa lucha contra el cambio climático? Eso. Wow, that's a big question for someone who's only been in the country, I don't know, 18 hours. Yeah, I guess there are. I think I mentioned it in in my presentation, but I think that there's the element which I think is probably most important is recognizing it in the context of the whole sustainable development agenda. Yeah, that is a very useful framework of all the elements that are connected to climate change as a challenge and as an opportunity. Every single SDG has climate change connected to it somewhere along the line, so it is. It is a very complex system, and so. And every country, of course, is different. The one I probably want to pick out most is the importance of the just transition, and that's there's one of the things in UN world is they like throwing around concepts which are defined by two words, and everyone at global level thinks they have the same understanding of what those two words mean. And yet, if you actually ask them about it, it's all slightly different. So we're actually doing quite a lot of work trying to get our members to agree what those two words actually mean. But in general terms, what we're talking about is recognizing the opportunities and impacts associated with the transition from one state to another. And the work we're doing on it is looking not just in terms of what are we transitioning from, and the pace at which we transition from it, but also what its system is. Are we aiming to transition to, and what are the impacts? What are there unintended consequences that come with that? Generally, I think it's pretty widely accepted that vulnerable communities around the world, particularly, for example, indigenous peoples, tend to suffer most whenever there is a change. And whether that's a change in the economic model that they're currently relying on, or a change to the economic model that will impact them afterwards. So I think looking at it through the frame of a just transition, I think is very important, recognizing all the potential unintended consequences that come with a change in policy. The other thing I think is that is recognizing the importance of transitions take time and they need to be orderly. The IEA World Energy Outlook, which was published, I think, last week, had a particularly important phrase which I tried to mention, which was recognition that both energy systems, whether it be fossil fuel or clean energy, need to be managed simultaneously. The energy transition, which only pours investment into renewables, is going to stumble because there is investment required to meet the energy demand that is actually really likely to happen. So I think I saw a presentation earlier this week that said to replace the reserves that are going to be used up to meet the demand for oil and gas by 2030. Some 63 million barrels of oil a day of additional new production needs to be developed to meet, and that's to stay compliant with a 1.5 degree trajectory. And that investment, if that doesn't happen, then you will have a disruptive energy transition. You'll see the sort of things that are going on in Europe now, where countries are scrabbling around looking for alternative sources of supply. And Germany is an interesting example of positive and negative progress on this front.
So the first thing they needed to do was make sure they could keep the lights on, so they had to restart their coal-fired power stations. The second thing they did is they built one of the fastest built LNG terminals I've ever heard of. They built a new terminal in 200 days. So, and then they're also bringing on to play other parts of the energy mix. So, there needs to be a degree of balance. I think it is a hideously complex structure. It's an ecosystem in its own right, and so having that balance between meeting the needs from an energy perspective and but also looking at the unintended consequences on communities, I think is key. Sí, y bajo esa visión yo creo que lo que uno, esa ruta que nos decían de los ODS que seguimos en la industria y que siguen las empresas, creo que es el camino, porque hay que hacer ese equilibrio entre medir las consecuencias ambientales, la mitigación, pero también con las consecuencias sociales. Y yo pongo un punto adicional y oyendo lo que nos dice nuestro invitado internacional, les pregunto a ustedes cómo han hecho en la industria y que nos cuenten los avances que han hecho en descarbonización y ese gran reto de tener esa agenda bajo una ruta de desarrollo sostenible, pero sobre todo la transformación de los procesos productivos para disminuir la huella de carbono, que tiene un reto adicional ustedes como directivos, y es que siga siendo rentable la operación. Creo que tienen un reto bien grande poder equilibrar todos esos aspectos. Voy a empezar con Rafael Pinto de Parex y que nos cuente cómo ha sido ese proceso transformador, diría yo. Bueno, Silvana, muchas gracias. Cuando uno va a contestar esta pregunta, siempre existe la tentación de enfocarse solo en la operación. Solo decir, ¿cómo es que hago mi operación para que sea más limpia, más eficiente? Y eso es una visión un poquito equivocada, porque se queda incompleta. ¿A qué me refiero? Cuando uno llega a un territorio, tiene que mirar qué es lo que está pasando alrededor, cómo se va a impactar positiva o negativamente, y luego cómo todos nos integramos y cómo crecemos o no crecemos al tiempo. Pero uno pensar que yo tengo todo bonito y afuera está mal, pues eso nos lleva como a lo que oíamos en el colegio cuando leía uno a las bananeras, adentro de la malla lindísimo y afuera no tan bonito. Entonces eso no puede pasar. Entonces lo que nosotros hemos trabajado mucho es desde el inicio, antes de la primera palada a tierra, empieza uno a mirar cuáles son las necesidades y para eso no hay que tener un PhD. A eso basta mirar los PEDs, cuáles son las necesidades básicas o comunes en todos los PEDs. Agua potable. Estamos inundados, pero tenemos agua potable. Energía, una energía limpia o energía buena y confiable que tenga la gente, no limpia, confiable. Y educación. Hay otras más, infraestructura, entonces, pero digamos solo esas tres. En esas tres sí uno se enfoca. Cubre uno una gran cantidad de territorio. Entonces ahí nos hemos puesto a trabajar mucho de la mano del gobierno regional y del gobierno central. Y hemos llevado agua potable en prácticamente todas las operaciones donde trabajamos, de una u otra manera, en unas más en grande, en otras más en pequeño, en unas con obras por impuestos, en otras solamente con inversión social, en otras trabajando la mano con la alcaldía, ayudándoles a canalizar algunos de sus recursos, pero hemos logrado que en muchas de las áreas, si no es totalmente potable, por lo menos su calidad de agua es buena. Y por supuesto, la disposición del agua. Entonces, pues cuando se puede tener un sistema de disposición de agua grande, pues qué tan bueno, no siempre se puede, pero por lo menos baterías sanitarias, porque es que si no el problema la trasladamos aguas abajo. Luego, en energía encontramos, por ejemplo, en Arauca donde llegamos tenían un suministro bastante, pues poco estable. Y allá con la operación que tenemos en asocio con Ecopetrol, hemos podido generar electricidad. Y es una electricidad que se vende, no es gratis, se vende, pero está dándole estabilidad al sistema, porque era cola de sistema y le está dando estabilidad. Y al darle estabilidad, pues la gente no tiene que recurrir a otras fuentes de energía. Y esa estabilidad se hace en combinación también con gas natural que se produce y se le entrega y se vende, y también con propano. Y eso lleva, por supuesto, a que ya no tenga que recurrir a la leña, con todas las perversidades que tiene el consumo de leña como energía.
Y en educación, pues creo que no hay que ahondar mucho el tema, pero en educación hemos logrado hacer unos grandes avances y se ayuda a cerrar muchas brechas y a que se pueda crecer un poquito el entorno. Entonces, eso como primera medida. Ahora, ya lo que me querías preguntar de la operación, ya una vez que uno mira ese entorno y puede trabajarlo, que entre otras eso le da sostenibilidad social. Porque sin eso, allá no existimos. Eso puede uno tener los sistemas de seguridad más sofisticados del mundo. No, el mejor sistema de seguridad que existe es la comunidad. Cuando uno alinea intereses con la comunidad, es sostenible. El resto, eso no pasa. Ya en lo que atañe a la operación, pues lo que nosotros empezamos a trabajar desde el 2017, empezamos por medir entre nosotros qué era lo que teníamos en nuestras emisiones. Y ya más formalmente con Pricewaterhouse, ya le pusimos más formalismo a partir del 2019 y empezamos teníamos del orden de 30 toneladas por barril. Y logramos hacer medidas que, si bien eran obvias, pero no fáciles. Y las fáciles, digamos, como el 80-20, y logramos ya bajarlo a 20 toneladas por barril. ¿Qué hicimos? Las TEAs, por supuesto. Y las TEAs, nuestra meta es llegar en el 2025 a 0 emisiones a través de las TEAs. ¿Qué hemos hecho con el gas que antes se iba a las TEAs? Pues hemos llevado turbinas, hemos trabajado muy de la mano con el gobierno, con la UPE hemos trabajado y estamos generando energía con eso que antes simplemente era una misión. Y es una energía que, como lo señalé antes, pues nos está ayudando a nosotros y a todo el entorno. Entonces, con eso, pues eso fue un gran paso. Cerramos ciclos. Nos volvimos eficientes. Pues suena como obvio, pero pues hágalo. Pero se hizo. Estamos trabajando en este momento también, no solo en las emisiones. Pues ya vamos en 20, de 30 a 20, y nuestra meta es llegar a 15. Esos últimos 5 son difíciles. Y es para llegar a 2030 con esa meta. Son bien complicados, estamos trabajando en nuevos métodos, nuevas formas de trabajar. Más eficiencia, más tecnología, eso nos van a costar mucho más. O sea, los primeros fueron como lo que estaba obvio, los otros toca echarle más pienso. Pero ahora, como decía la ministra hace poquito, hay que mirar mucho más en lo que son las emisiones de metano, porque es un tema que puede tener mucho más impacto. Ya empezamos por medirlo. Ya tenemos un sistema de medición con las cámaras termográficas. Ya está instalado en este momento. Entonces, ese es el primer paso y vamos a enfocarnos mucho y estamos, digamos, trabajándole antes de lo que la regulación lo prevé, estamos trabajando hacia ello. Entonces, pues eso ha sido bien, nos ha dado la mano mucho. Esto no es un trabajo que se pueda hacer solo, hay que trabajar con el Estado. Y la verdad nos ha ido muy bien trabajando con MinCiencia, nos ha ido muy bien trabajando con la UPME y hemos podido llegar a tener este resultado que bajar de 30 a 20 en 2 años, pues es un logro importante. Entonces, eso es básicamente lo que estamos haciendo, mirando el entorno general, mirando nuestra propia operación y pensando en qué más se puede hacer, qué más podemos meter en tecnología y sobre todo qué más podemos cambiar nuestras propias formas de pensar y de actuar en el día a día. O sea, lo que hacemos en la casa de, oye, apaga la luz y no la vas a usar, eso se puede hacer en campo también. Hay cositas chiquitas, el escape chiquito que va acá, eso se puede trabajar. Y entonces estamos trabajando mucho en ese cambio de mentalidad y cambio cultural en nosotros mismos y en todo lo que nos rodea. Ok, gracias, Rafael. Juan Carlos, de Sierracol, ¿cómo han visto ese proceso y cómo nos cuentas un caso exitoso que pueda demostrar que el sector hidrocarburos es clave o es un aliado de la lucha contra el cambio climático y la transición energética? Gracias, Silvana. Buenos días a todos. Bueno, ya casi buenas tardes. La idea es que en Sierracol nosotros empezamos con el proceso de descarbonizar la compañía hace exactamente 1 año y 10 meses. Antes de eso nosotros no teníamos ningún programa sólido de descarbonización. Teníamos unas mediciones de inventario que eran bastante confiables y nos daban una guía de cómo podíamos establecer un programa realmente de descarbonización. Entonces, nosotros establecimos la parte de descarbonización es uno de los 13 pilares de ESG, pero en descarbonización específicamente nosotros establecimos 4 pilares. Esos 4 pilares estuvieron relacionados con transición energética, eficiencia energética, apagado de TEAs, como lo mencionaba Rafael, y finalmente la medición de metano y control de emisiones fugitivas.
El proyecto realmente ha sido bien exitoso. De la mano con Ecopetrol hemos trabajado muy fuerte y hemos visto que nosotros tecnológicamente, como se mencionaba en anteriores ponencias, tenemos mucho recurso humano, tenemos mucho que aportar al país, tenemos cómo hacerlo muy rápido. Y nosotros iniciamos, por ejemplo, como lo mencionaba Rafael, nosotros también estamos en Arauca y somos cola del sistema. Desafortunadamente, los procesos de transmisión energética en el departamento se han atrasado décadas. Entonces, nosotros estábamos alimentados con crudo, con unos motores que básicamente soportaban la mitad del consumo del campo, 60 megavatios, y logramos apagar ya 40 megavatios. De esos 40 megavatios, nosotros en menos de un año hemos descarbonizado 220.000 toneladas. Hemos logrado también evitar la quema de más de 1.500 barriles de crudo diarios. Y esto lo hicimos de la mano con todos nuestros operadores locales de una gran experiencia. Ellos estaban, a pesar de que uno piensa que al apagar esos motores que generan una cantidad de mano de obra de mantenimiento, de una gran cantidad de mano de obra de operación, bienes y servicios, ellos estuvieron muy de acuerdo porque la gente ya tiene en el chip la limpieza del aire, la descarbonización, lo que tenemos que hacer por el planeta, y finalmente con ellos, con unas reubicaciones, también los logramos ubicar muy bien en la compañía y hemos logrado esa parte de descarbonización. Nos faltan 16 megavatios a crudo, que nos generan como 78.000 toneladas, pero ya el próximo año lo podremos lograr con una nueva infraestructura que estamos haciendo. En la parte de eficiencia energética nosotros hicimos un proyecto muy pionero, muy interesante, que fue en las bombas CSP pasarnos a motores de imanes permanentes. La tecnología de motores de imanes permanentes, así muy básico, es que son motores sincrónicos. Entonces no tienen un arrastre que genera unas ineficiencias que sí generan los motores asincrónicos, que son los convencionales del mercado. Nosotros hemos cambiado 200 motores de 353 que necesitamos en los pozos. Eso es un número bastante alto, ha sido muy apresurado, ha sido una inversión bastante importante de la compañía y ahí hemos logrado nosotros reducir casi 8 megavatios de energía. Prácticamente Arauca la alimentan 6 megavatios. Estamos reduciendo el consumo prácticamente que necesita la ciudad de Arauca, que necesita completamente toda la ciudad. Hemos reducido otros 8 megavatios, nos generan más o menos como unas 6.000 toneladas y continuamos y vamos a acabar en 2 años. En la parte de la eliminación de TEAs, algo similar a lo que nombraba Rafael, nosotros de las 5 TEAs principales que tenemos ya pagamos 2, las hemos convertido en sistemas de generación de energía. Las otras son extremadamente complejas porque las otras son TEAs que tienen es un gas flaring que tiene una cantidad de CO2 enorme y muy poco metano, pero igual lo tenemos que hacer, tenemos ya la ingeniería, tenemos ya los procesos de ingeniería desarrollados como tal de cómo lo vamos a hacer y nuestro objetivo, igual que como lo mencionaba Rafael, también es eliminar ese gas flaring para 2025. Y finalmente, en el tema de nuestro cuarto pilar, que es la medición de metano y mitigación de fugas fugitivas, también establecimos un programa pionero que no era básicamente con el barrido con un dron y mirar cuánto teníamos, porque eso es una medición puntual. Entonces involucramos una compañía local que se asoció con una compañía de Houston y estamos haciendo una medición desde hace 2 meses y ha sido bastante exitosa. Es una medición en la cual ya tenemos 1/3, o sea, una de las 3 facilidades grandes ya la tenemos completamente medida y ya tenemos un plan de mitigación de esas emisiones que tenemos. Entonces nosotros vamos de una manera muy acelerada, es algo, digamos, genuino de nosotros, no es que nos sintamos acorralados ni nada de eso, estamos convencidos de que eso hay que hacerlo y lo estamos haciendo de una manera muy responsable, sabemos que técnicamente lo podemos hacer y de una u otra manera ya hemos reducido para el 2022, habiendo empezado en enero del 2021, hemos reducido el 34% de nuestras emisiones, hemos descarbonizado la empresa en un 34%. Muy interesante y felicitaciones por ese trabajo tanto a Parex como a Sierracol. Creo que son de las empresas pues una de las más importantes en producción, pero estamos hablando desde cómo han avanzado en esos procesos de descarbonización. Y con ese contexto, ministra, le quería preguntar yo sé que el gobierno lleva apenas 100 días, pero ya tenemos unas bases del plan que nos marca una ruta, pero teniendo en cuenta que el gobierno en su agenda ha tenido punto principal este sector, hidrocarburos, quería preguntarle, y con lo que nos dijo en su presentación, ¿cómo ve usted que el Ministerio de Ambiente, en el marco de esa política, dónde ve que hay oportunidades
más claras y comunes para trabajar entre la industria y el ministerio. Nos interesaría muchísimo tener claro esos puentes o esas líneas para trabajar con el ministerio. Silvana, lo comentaba en mi presentación. Sí, señor. Necesitamos al sector, digamos, con toda estas cosas que ya están haciendo, con toda esa capacidad y esa convicción de la transformación, de poder mejorar tecnológicamente, de ser más eficientes, también con esa misma decisión ir ampliando su portafolio de inversiones hacia las renovables. O sea, creo que ahí empieza la transición. Son ustedes los que saben del sector energético, son ustedes los que tienen las capacidades, la infraestructura, las posibilidades. Entonces, desde el Ministerio de Ambiente, como les comentaba, pues nosotros tenemos una tarea de actualizar la agenda normativa y regulatoria para poder ayudar a acelerar el proceso. Creo que necesitamos hacer, digamos, y con el Ministerio de Minas y Energía y con el Ministerio de Hacienda, poder mejorar elementos asociados, por ejemplo, a incentivos, a otro tipo de situaciones que están en la agenda, porque necesitamos entre todos acelerar la transición. Y si bien es cierto que aún tenemos unos recursos de hidrocarburos importantes, yo lo mencionaba, necesitamos ir ampliando esa ambición de las nuevas inversiones hacia los otros sectores, porque son ustedes los llamados a hacerlo. Son ustedes que tienen la infraestructura, que tienen la capacidad, que tienen la tradición, son un sector consolidado que ha generado tantos empleos y tanto para este país, los necesitamos haciendo la transición. Bueno, y yo me voy a atrever también a decirle otro punto en que podemos trabajar y que lo necesitamos mucho, es en la gestión del conocimiento, que conozcan el sector en donde estamos, en lugar de las operaciones, con las comunidades, porque no es que uno sienta que ellos no tienen conocimiento, no lo entienden a uno, pero sí hay que hacer esa labor juntos entre la industria y el ministerio, porque hay que trabajar en la confianza, en construir confianza y en decirle, este es un sector que no se acaba mañana, que se necesita en la transición, porque se está volviendo muy difícil la viabilidad. Entonces, esto que vemos que se está dando se puede ver, no puede acelerar en el tiempo que queremos, precisamente por eso. Y fíjate, Silvana, que si hay una cosa que este gobierno aporta de manera decidida es precisamente la posibilidad de un diálogo mucho más real en territorio. O sea, tenemos la legitimidad en territorio para poder crear esos puentes de articulación. Necesitamos también reconocer que hay una serie de rupturas en la confianza por una serie de procesos que no han sido históricamente bien llevados por omisiones múltiples. O sea, ya lo que pasó, pasó. Necesitamos reconstruir la confianza, y la confianza se reconstruye en la medida que en territorio tengamos objetivos comunes que están asociados a desarrollo económico, pero sobre todo a una equidad con la gente, a poder realmente ofrecer otro tipo de garantías, a entender que la gente en su territorio, en algunos territorios, pues han visto a lo largo de sus generaciones, lo han visto deteriorarse. Y ahí tenemos una serie entre pasivos sociales, ambientales y culturales, ¿no? que a veces no son tan evidentes, pero la gente en territorio los ve. Yo ahí reconozco que, por ejemplo, tenemos una tarea importante en esos instrumentos normativos para poder mejorar la gestión, no solamente de los estudios de impacto ambiental, sino también de los pasivos. Y eso lo tenemos que hacer con ustedes y lo tenemos que hacer con la gente. Entonces, cuenten con este gobierno para que con esa legitimidad que tenemos en territorio, poder hacer de la mejor manera el trabajo para la transición. Bueno, se me está acabando el tiempo y voy a aprovecharlo. Al doctor Manuel Rodríguez tengo una pregunta en esa línea. ¿Y cómo ve usted que podía contribuir a un entendimiento de la sociedad en el caso colombiano de que el sector hidrocarburos no es el enemigo ambiental ni es ajeno a la gestión del cambio climático? Por el contrario, como hemos hablado en esta cumbre, puede ser un aliado en este camino que va a seguir Colombia. Bueno, hay que mencionar lo siguiente, es que se habla como si los hidrocarburos se fueran a acabar mañana, como la explotación de hidrocarburos pues se fuera a acabar en el año 2030. Hidrocarburos seguirá explotando la humanidad por las próximas décadas, porque asociado a los hidrocarburos hay unas tecnologías para las cuales no hay reemplazo, etcétera, etcétera, ¿no? Típicamente en la industria de plástico, que no es simplemente las
bolsas de primer uso, ¿no? La industria de plástico es una de las industrias más importantes de producción de una cantidad de cosas que utilizamos y para la cual no hay sustituto hoy en día. Y ahí están obviamente los combustibles, pues ahí está el petróleo, el gas, no sé qué, para producir eso. Entonces, eso hay que ser consciente de que los hidrocarburos nos acompañarán por muchos años. Hay mucha preocupación hoy en día, sí, por la idea del carbón neto cero, porque como se reconoce que van a seguir los hidrocarburos, se dice entonces resolvamos el tema sembrando árboles y capturando el carbono. La mala noticia es que las tecnologías de la captura del carbono tienen un atraso fenomenal. Esa era la gran promesa hace unos años. Hoy en día, de 40 tecnologías que se están desarrollando, de acuerdo a New Scientist, solo 2 están a punto, 38 son más costosas, tienen unos costos enormes y en ocasiones emiten más que lo que capturan. Entonces ahí estamos enredados y obviamente estamos enredados en los bosques como fuente de captura, porque se dice que se reforeste como fuente de captura y lo que estamos hoy en día es deforestando. Entonces, ¿dónde está el tema? Entonces, y yo creo que en Colombia tenemos un problema entre el sector público y el sector privado que está muy claramente expresado en los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Yo fui cofundador con Jeffrey Sachs del Centro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe, y en el último informe aparecen 2 cosas muy preocupantes. Que América Latina es la región más atrasada del mundo en los Objetivos del Desarrollo Sostenible, del mundo. Y que Colombia, en ese marco, es un país que está por debajo de la mediana, del promedio. Que es una paradoja porque Colombia, hay que recordarlo, fue el que se inventó los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Ese fue un gran éxito del gobierno Santos. Un éxito espectacular. Yo creo que el mayor éxito que ha tenido la política ambiental internacional en la historia de Colombia es ese, y creo que es difícil pensar que tengamos otro de ese tamaño. Pues bueno, en eso que nos inventamos nosotros, estamos atrasados. Entonces sí estoy muy de acuerdo con Sandra que el tema es que sí, hay que trabajar más conjuntamente, pero tendríamos que examinar por qué ese atraso. Y yo insisto, y aquí termino, en que la adaptación es el principal prioridad de Colombia en todo el tema del cambio global, incluyendo el cambio climático. Ahí Colombia va a tener que hacer un esfuerzo gigantesco y por fortuna el gobierno está alineado con eso. Pues en esos días me llamó la atención, el 15 de octubre, el 15 de noviembre, Petro sacó una serie de twitters sobre la adaptación al cambio climático, una serie muy interesante. Pero al otro día fue a La Mojana y hizo un anuncio de construir una carretera entre un sitio, entre Pinillos y Monpós, que es una carretera que claramente iría a contrapelo de la adaptación, ¿no? Y que eventualmente no es posible construirla. Pero simplemente esa contradicción del mismo presidente indica la enorme complejidad de lo que estamos hablando, que es la adaptación. Y ahí el sector privado sí que tiene que ir de la mano con el gobierno, porque no es un simple problema de objetivos globales, es que si el sector privado tiene que encontrar, hay unas amenazas sobre la actividad privada que tienen que ver con los cambios extremos del clima, pero a su vez hay unas oportunidades. Entonces, para hacerse sostenible el sector privado, las empresas del sector privado tienen que entrarle duro a la agenda de la adaptación. Muy claro. Voy a ponerlos a correr en un minuto, cada uno, empezando un minuto, empezando por Mr. Bryan. ¿Cómo podríamos, o sea, cómo se podría hacer o cómo se puede conciliar la necesidad de una acción inmediata contra la lucha al cambio climático al tiempo que se avanza en una transición realista, una transición energética realista? Right, that's not a big one. So I think one of the things I want to point out is there is an increasing divergence between the rhetoric and what is needed to be done on the ground. And that's unhelpful because solving the challenge requires collaboration across all sectors of society, whether it be global, national, or wherever.
A recent example is the Secretary General of the United Nations described fossil fuels as a dead end. And it's unhelpful because it's not accurate. It oversimplifies the situation and then influences others to think, okay, we should no longer engage with oil and gas, for example, in order to address problems like climate change. And the actual challenge we need to deal with here are the emissions. Yeah? It's not an industry, it's not a sector. We need to focus on the real problem. And the temptation to come up with simple rhetoric which grabs a headline or something like that, when a problem is actually an awful lot more complex than that, then undermines the chances of successful collaboration to solve the problem. I think the oil and gas sector, for example, gets it. They understand the challenges facing the world and countries and communities associated with climate change. And where in the journeys I go on around our membership, they are generally all aligned that they have the will and the motivation to work on this. But one of the challenges they have is it's difficult to engage sometimes with stakeholders because they're being influenced by the rhetoric that's going on. And I think some of that needs to calm down in order to promote collaboration, because by achieving collaboration, progress will be faster and actually more impactful. Okay, thank you. Rafael y luego Juan Carlos y terminamos. Bueno, ¿cómo hacer? O sea, tu pregunta... Conciliar una lucha inmediata contra el cambio climático con una transición equilibrada, justa. Pues bueno, justa es una palabra muy grande, bueno, pero mira, ¿cómo conciliamos nosotros? ¿O cómo estamos haciendo nosotros? Sí. Nosotros tratamos de ir atendiendo la invitación que hace el doctor Manuel adelante, a tratar de investigar, de trabajar con la academia, por ejemplo. Hay cosas que nosotros no sabemos, es más, muchas cosas que no sabemos. Entonces nos vamos con la academia adelante investigando nuevas tecnologías y así, por ejemplo, fue que pudimos hacer lo de geotermia, solo para poner un ejemplo muy rápido. ¿Qué era lo de geotermia? Utilizar el agua de producción, o ni siquiera el agua, la temperatura del agua de producción para generar energía. Energía que no consumía nada y tampoco emitía nada. Ese tipo de cosas son las que nos ayudan a conciliar. Muy buen ejemplo. En un minuto. Gracias, Silvana. No, definitivamente uno siempre tiene, como hablábamos ahorita, uno siempre tiene que coger los mangos bajos. Y el país tiene unas oportunidades espectaculares con la parte hidráulica que nosotros tenemos, pero el país tiene un retraso importante en la parte de transmisión. Y yo creo que si uno se focaliza en lo que decía el exministro en la parte de reforestación, o por lo menos evitar la deforestación, y más encima en la parte de transmisión eléctrica, vamos a tener unos números increíbles en el país. Somos un país bendecido hidráulicamente, maldecido por la deforestación, y solamente en 30 segundos les voy a comentar una anécdota que me pasó hace 15 días en el MIT. Un expositor, estábamos en unas ponencias, y un expositor sacó una foto de Colombia que a mí me dejó impresionado, me dejó orgulloso. Sacó una foto que venía partida en dos, una foto de Colombia, una foto de África. La foto de Colombia era un verde maravilloso, un cielo azul, unas palmeras, y la foto de África era simplemente una mina con destrucción total, o sea, completamente una greda naranja. Y simplemente la conclusión fue el daño a la biodiversidad. En esta foto de Colombia fue el 96%, y en esta foto en África fue el 100%. Simplemente ahí mostraron después las fotos satelitales de hace 30 años, era un bosque maravilloso, ahora eran unos pastos maravillosos, pero el daño a la biodiversidad había sido el 96%. Ahí se me bajó la emoción de la foto. Pero básicamente si nosotros nos focalizamos a nivel país como forestación y transmisión eléctrica, que tenemos cómo hacerlo, vamos a tener una transición energética en el país maravillosa. Gracias, Juan Carlos. Para terminar, el exministro y luego cerramos con la ministra. ¿Vale? No, básicamente... Ya. Sí, No, básicamente yo sí creo que de nuevo la conjunción entre el sector privado y el sector público en esto es clave, pero yo insisto, va a haber que hacer un examen en algunos otros foros con el nuevo ministerio. Digamos, yo considero que el nuevo ministerio
Hace años no teníamos un Ministerio del Medio Ambiente tan bien equipado de gente, ¿no? Y lo digo porque conozco a Sandra, y conozco a la ministra, etcétera, etcétera. Años sin tener ese tipo de ministerio. Entonces yo creo que el ministerio, con otros ministerios, donde también hay gente que entiende bien el tema ambiental, por ejemplo el ministro de Hacienda, es el ministro de Hacienda en la historia de Colombia que mejor entiende el tema ambiental, ha trabajado en eso. Entonces yo creo que es un momento único para que haya un diálogo entre el gobierno y el sector privado para buscar en qué forma se tiene una colaboración más estrecha, se plantean unos objetivos y unas metas, y en esa forma, en el año, dentro de 2 o 3 años, seamos un país puntero en el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible y no estemos hoy en un ranking tan mediocre como el actual. Excelente. Y el cierre le toca a usted, ministro. Pues Silvana, yo quiero un poco este mensaje lo he puesto en varios lugares. La crisis climática nos está enfrentando a un duelo colectivo. Estamos en el duelo climático, en el duelo de la expectativa de lo que queríamos seguir avanzando en bienestar y lo que la realidad nos está diciendo, hey, por ahí no es. En los duelos, por ejemplo, cuando uno recibe la noticia de una enfermedad grave, ¿qué hace? Hay una negación, pero tenemos que pasar a la aceptación, y la aceptación es el tratamiento, y tenemos que entrar en un tratamiento. Señor presidente del Congreso, un abrazo para usted. Sin duelos, con acciones, con el tratamiento. El tratamiento no lo está diciendo la ciencia. El tratamiento, estamos experimentando tratamientos. La valentía, la fortaleza de una sociedad está asociada a cómo enfrentamos conjuntamente ese tratamiento. Lo podemos hacer, tenemos que hacerlo todos. Gracias, ministro. Con esto terminamos y cumplí el tiempo contra todos los pronósticos.